Hola, buenos días, ¿cómo están todos y todas? Vamos a iniciar este nuevo live con la maestra Brigitte Champetier. Buenos días, buenos días. Déjenme. Vamos a esperar que la maestra se pueda conectar. No la veo. Buenos días desde México. Buenos días. Hola, buenos días, qué bueno verte, qué Bueno, bien. buenos días, maestra Brigitte. Bueno, más bien buenas tardes allá en España, ¿verdad? Pues sí, gracias por esta nueva invitación. Maestra, Me alegro mucho. es un placer, maestra, verla, seguirla. Mire que yo siempre me pongo bien nerviosa cuando estoy con usted y estaba viendo un live con otro compañero, creo que era de Colombia, y yo dije, ahí lo veo tan tranquilo, yo siempre tan nerviosa cada vez que usted me da esta oportunidad de poder, para mí es un regalo y para la comunidad Terapias del Alma, que usted nos regale este tiempo que para mí es oro, oro molido así de poder crear muchas cosas. Y mire que hoy, con este tema tan maravilloso que tiene que ver con la salud y la enfermedad en lo que tiene que ver las constelaciones, con este maravilloso libro de Constelando la Enfermedad. Y bueno, para las personas que se están conectando, buenos días o buenas tardes, ahí que están de Colombia, de Bolivia, de Perú, de Argentina, de México, por supuesto. Eh, muchos seguidores bueno, que la seguimos asiduamente todos los días. Eh, quiero, si me permite, me gustaría volverla a presentar. Estamos entrevistando a la maestra Brigitte Champetier de Rips, directora del Instituto de Constelaciones Familiares de España, escritora de varios libros, maravillosa maestra, psicóloga y bueno, tantos otros títulos que de verdad me voy a quedar corta y sobre todo un gran ser humano con mucho amor y yo veo que usted sí de verdad está en esto que escribe en todos sus libros, el servicio a la humanidad y este es un gran regalo para muchas de las personas que hoy estamos aquí. Y maestra, hablando de la parte de la salud y la enfermedad, mire que yo tengo aquí mis apuntes y le voy a preguntar a la maestra. Leyendo el libro de Constelando la Enfermedad, veo que usted ha hecho un gran trabajo en donde lleva varias terapias o mucha información que tiene que ver con el análisis transaccional, con la nueva medicina germánica, con la programación neurolingüística, con las terapias energéticas y por supuesto las constelaciones familiares con este gran libro que es un regalo de Constelando la Enfermedad y toda la medicina germánica, ¿no? Que tiene que ver con el doctor Hammer. Entonces, eh, a mí me gustó mucho una parte que habla usted en su libro Constelando la Enfermedad y que trato de entender, pero desde la parte humana, si nosotros vemos la enfermedad, ¿cómo entender la enfermedad como un movimiento del amor al espíritu? ¿Cómo podemos entender eso? Porque creo que la enfermedad para muchas personas humanas, la enfermedad es una maldición, estoy enojada con la enfermedad, es que no me debería de haber pasado a mí. ¿Cómo nos puede explicar, maestra, esto que habla usted de la enfermedad hacia un movimiento del amor al espíritu? Vale, sí. Entonces, podemos ver, fuera de lo de la enfermedad, que lo que llamamos el movimiento del espíritu, el movimiento del amor del espíritu, se manifiesta primero a partir de una dificultad donde nosotros, el ser humano, ha rechazado algo de la realidad. Cuando rechazamos algo es que no estamos en el amor a todo como es. Entonces nos hemos alejado de la realidad, de la vida y del amor. Y la enfermedad es
es un proceso, eso es lo que es más difícil de entender, es un proceso que nos quiere volver a reconciliar con la vida, con el amor. Y entonces la enfermedad en sí, primero, es como una metáfora de lo que rechazamos. Luego, conforme va pasando el tiempo, los años, uno madura y ya empieza a poder aceptar lo que rechazó antes. Entonces, la enfermedad se transforma, del día a la noche se transforma en lo que llamamos otra enfermedad, que va a compensar el daño que la primera hizo a nuestro cuerpo. Quiere decir que si fueron quistes, bultos o así, pues la siguiente va a crear úlceras, agujeros, o sea, compensando. Lo digo de un modo un poco simple, pero es la imagen, y es la realidad, la función de la enfermedad que viene después de la primera, es para reparar el daño que la primera nos hizo. En sí ya es un proceso, podemos ver, de la naturaleza, de algo más grande, un proceso de amor, en sí de reparar. Y cuando ya nuestra energía nos permite volver a tomar totalmente la realidad como es, volver a acercarnos a la madre a veces, exactamente como es, vuelve la vida. Y gracias a todo el proceso que hemos vivido, vamos a dar un salto en nuestra vida, un salto evolutivo, un salto cuántico. Y eso es lo específico de los movimientos del espíritu. Maestra, perdón, aquí ¿qué papel, hablando de toda esta parte de las constelaciones familiares, qué papel juegan las constelaciones familiares en cuanto a querer sanar una enfermedad? O sea, ¿hasta qué punto podemos tomar este gran movimiento del alma que son las constelaciones familiares, que es un movimiento tan delicado, tan amoroso, y tomarlo como para querer sanar una enfermedad, porque aquí hay muchas compañeras consteladoras familiares en el grupo de terapias del alma, y a veces hasta dónde está este alcance de las constelaciones familiares para poder sanar una enfermedad sin olvidar que también la medicina homeopática tiene una gran importancia. Entonces, yo pondría medicina homeopática contra constelaciones familiares, porque parece que ahora se ha vuelto como una, no sé, es una pregunta que sí me gustaría que usted nos pudiera ampliar. De acuerdo. Entonces, el constelador, su papel es solamente precisamente constelar esa enfermedad en la medida que se pueda sanar o aliviar. Pero no es el constelador que tiene que elegir una medicina u otra. Okay. Es el cliente que tiene ya en mente la medicina que quiere elegir. Y el constelador va a respetar las decisiones de cada cliente. Y respetando esas decisiones, todo va a ir a lo mejor. Y si, por ejemplo, quiere seguir ¿cómo se llama? Una terapia, una quimioterapia, una radioterapia, lo bueno es constelar esos tratamientos agresivos. Y entonces no van a hacer daño. No habrá efectos secundarios. La persona no va a perder el pelo, no va a sentirse mal. El tratamiento va a ir únicamente a lo que tiene que hacer. Lo mismo que si constelamos una operación. Eso ayuda muchísimo para que la operación sea perfecta, con un postoperatorio rápido y sin dolor. O sea, quiere decir que el constelador no elige la medicina que quiere el cliente.
La que siempre será la buena para el cliente. Y como constelador, ayudo a que los instrumentos que haya elegido el cliente sean óptimos para ese cliente, nada más. Ok. Maestra, en el libro de Constelando la Enfermedad hay algo que me llamó muchísimo la atención y usted le llama memoria de los lugares. Así. Esa memoria de los lugares, yo dije, wow, o sea, qué interesante eso que nos menciona en el libro Constelando la Enfermedad, que también esta parte de la enfermedad también tiene que ver con las cosas que nos rodean, los espacios, los objetos, y que se consolida con la parte de las emociones. ¿Qué impacto o qué nos puede decir? De hecho, por ahí alguien nos preguntaba lo mismo, esto de las memorias de los lugares, ¿qué impacto tienen en la enfermedad? O sea, hasta en los países también, ¿no? Sí, es que la enfermedad es desencadenada por un conflicto biológico o un conflicto emocional, para simplificar, que la persona no pudo superar. Y a veces el conflicto emocional no es algo que haya vivido. Puede ser heredado o puede ser que emane del lugar. Porque las emociones son físicas en el sentido de cuando tengo una emoción, estoy emitiendo fotones. Y esos fotones van estallando sobre todo lo que me rodea y se conserva en cada lugar las emociones que estoy viviendo en ese lugar. Entonces, a veces hay lugares donde se vivieron cosas terribles que no pudieron ser asumidas o responsabilizarse de un crimen o demasiado dolorosas, y la persona que vive en esa casa después, sin saber nada, vive esas emociones que permanecen en las paredes o en los muebles o así, ¿no? Oiga, Y es maestra, sí. y eso que usted acaba de decir, me surge una pregunta hablando de la memoria de los lugares, el espacio, los objetos, el aire, o sea, todo es como dicen los fotones de energía que llegan a esta parte del cuerpo y, o sea, digamos, por ejemplo, no directamente tendría que ser entonces de una familia, sino es del lugar a donde uno llega, o sea, de esa energía de ese lugar. Por ejemplo, en una casa o una habitación, pero muchas veces uno no sabe qué parte de la casa le está enfermando. Entonces, constela esa casa, bueno, con tu guía verás y va a surgir. Entonces, lo que surge no es la emoción, sino personas que vivieron emociones que no pudieron soportar. Wow, qué interesante. Vivido a través de personas. Y pues en esos casos, personas que no has conocido. Entonces ahí, como usted acaba de mencionar, tendríamos que hacer, por ejemplo, alguien que vive en un lugar que está enfermándose muy seguido, entonces podríamos hacer una constelación eh, con la casa. Sí, exactamente. Entonces, tú, a ver, con tu guía, con un péndulo, vas preguntando dónde está el origen de esta enfermedad. ¿Está en la persona? ¿Está heredada? ¿O está en ese lugar, no? Y entonces, pues, una representante para la casa, una representante para la enfermedad o para el conflicto, según te diga el guía, y, y va surgiendo. Puede surgir un aborto, un bebé muerto, puede Mm. surgir un crimen, puede surgir mucho dolor o mucho miedo. Y allí, pues, se puede decir que al ver lo que pasó, al ver esas personas, es como ver a los ancestros, poder decirles, te veo, te amo, veo lo terrible que pasaste, pero eso ya terminó. Esto. Qué bonito esto, maestra, de verdad, mire, cuando yo estaba, bueno, que ahorita también estamos leyendo de nuevo Las fuerzas del amor y constelando la enfermedad como 10 veces. Y me llamó mucho esta parte de la memoria de los lugares y el impacto de nosotros que no solo somos esto, sino que estamos impactados con todo lo que nos rodea, ¿no? Con esa fuerza, con ese campo mórfico, ¿no? Que habla Sí. también que cómo vincular
vinculamos ese campo mórfico a lo que tiene que ver con todo esto, con ahí podríamos hablar sobre una casa enferma que impacta directamente a donde yo llegué también, o cómo puedo moverme en este campo mórfico que tiene que ver con las enfermedades. Por ejemplo, ahorita usted acaba de decir, y es una pregunta que yo tenía como preparada, hablando desde la psicogenealogía, de las fechas de aniversario, de nuestro sistema familiar. Ahí de repente conocemos como sistemas familiares donde muchos de los integrantes tienen cáncer, por ejemplo, ¿no? Que papá cáncer, mamá cáncer, abuelo cáncer, nieto cáncer. Entonces, hablamos un poco de esta parte de la psicogenealogía de las enfermedades de una familia. ¿Cómo está impactando estas fechas de aniversario, esta psicogenealogía, estas enfermedades ancestrales, por así llamarlo? Sí, pero entonces, mira, las fechas ancestrales o las fechas aniversario, pasamos por ellas continuamente sin darnos cuenta. Quiere decir, ¿por qué ahora de repente me da esa enfermedad? ¿Por qué ahora de repente tengo ese problema en el trabajo? Y entonces, si fuéramos a buscar o si pusiéramos a alguien para poner fecha aniversario, veríamos que casi siempre es que en esa misma fecha, 2 o 3 generaciones antes, pasó algo. Pero, a ver, no aporta nada. Simplemente, pues conste y ya está. Y es muy suficiente. Pero cada vez que aparece un ancestro, por ejemplo, en el campo, puedes pensar que no solamente fue lo que él hizo, sino que en esa fecha. Y he caído enferma o he perdido mi trabajo en esa fecha, ¿no? O sea que las fechas aniversarios están como presentes en todo momento. Entonces, importa algo grave de lo que conocemos la fecha, sí. Y si no, pues de un modo como muy frecuente y no de mucha importancia ya, porque es como demasiado frecuente, que lo que va a importar más es ver el ancestro que va a surgir, ¿no? Entonces, el otro aspecto, todas esas enfermedades que se van a llamar genéticas, porque se están en varias generaciones, es que simplemente hay que saber cuál es la dinámica sistémica frente un poco a todas las dificultades. Hay una que es yo como tú y otra que es yo por ti o yo en tu lugar. Entonces, frente al sufrimiento de la madre, de un abuelo, de un tío, mucha gente de pequeña, por amor, dice, yo como tú. Y entonces, de mayor tendrá más o menos la misma edad, lo que sea, de nuevo por fecha aniversario, la misma enfermedad. Por amor lo decidió. O a veces uno, varias generaciones después, dice de un modo como más contundente, yo por ti, a la primera que estuvo enferma. Yo más que todos vosotros, yo voy a enfermar por tus conflictos que no pudiste asumir. Entonces, en este caso ya es como más difícil de sanar, pero es siempre la frase yo por ti la que va a sanar. Lo mismo que en el otro caso es yo como tú. Entonces, es simplemente esto. Es las dinámicas sistémicas que hace que repetimos los sufrimientos anteriores. El yo como Maestra, tú. yo como tú, o yo por ti, ¿no? Yo por ti enfermo, y justo esa parte aquí estaba viendo unas preguntas de una compañera, no sé, no vi su nombre, pero decía que también hablando de toda esta parte de la memoria de los lugares, de los países, también se puede constelar un país. Ella preguntaba por ahí, ¿se puede constelar un país? O sea, sí realmente, creo que la vez pasada que estuvimos con usted, sí hizo algunos movimientos, ¿no? Con esas las constelaciones colectivas en paralelo. Sí, entonces, eh,
cuando vamos a constelar algo muy grande, con muchos individuos, vamos a recibir una información, pero no vamos a sanar el país, por ejemplo. Okay. Vamos a recibir una información, pues que ese país necesita ser honrado, o no sé, un sufrimiento o algo así, y que nos va a permitir cambiar a cada individuo, porque algo que Bert Hellinger nos dijo de un modo muy claro, que lo colectivo se sana por por la sanación de cada individuo. Lo colectivo se ha formado por la suma de cada individuo y su sanación de nuevo se va a sanar por la suma de los individuos, con lo cual lo que interesa es sanar individuos creando resonancia. Sabemos que la sanación de uno crea resonancia para muchos. Eso es lo que va a permitir sanar un país, una gran colectividad, pero no directamente una colectividad, porque no alcanza a cada individuo de ese país, por ejemplo. Y por ejemplo, ahí tiene que ver con algo que menciona en su libro que anoté aquí, que desde cada humano es una molécula. O sea, cada humano es una molécula y esa molécula une muchos átomos y eso puede hacer un impacto de transformación para esa memoria del lugar, Por ¿no? supuesto, entonces de lo que se trata es de que cada molécula, cada individuo haga su trabajo. Por eso, Okay. mucho más eficaz trabajar para que cada uno se transforme que un trabajo para un país. Va, sí, algo va a aportar, pero Como lo esta que va a aportar. energía sanadora, ¿no? Que se manda esa energía sanadora que utiliza o que usted nos ha enseñado a usar, esa fuerza sanadora, que es esa molécula que está ahí como impregna y que también puede dar fuerza, pero no realmente porque vaya a cambiar todo el país, ¿no? O sea, cierto, así es. Entonces es ayudar a que cada uno tome conciencia, que cada uno crea esa resonancia, ¿sí? Con cada constelación creamos una resonancia y hace que, no sé, miles de personas se constelan con la constelación de uno, ¿no? Por el efecto resonancia. Y eso es lo que es necesario multiplicar, las transformaciones individuales, porque es la suma de los individuos, primero que crean nuevos campos mórficos y después que crea nuevos movimientos colectivos, ¿no? Sí. Así. Maestra, y bueno, pues hay varias preguntas y específica, varias enfermedades, claro que son las que ahora, digamos, están como presentándose en toda la parte de la humanidad, que es el cáncer, una pregunta que sin duda, pues no podemos dejarla fuera, ¿no? En el libro usted menciona que el cáncer tiene que ver que no poder tomar a la madre o rechazarla, ¿no? El cáncer, realmente nosotros podríamos constelar, primera pregunta, que estoy en muchas preguntas a la vez. La primera pregunta es, ¿podemos constelar el cáncer? Y la segunda es, ¿cómo es que sí no puedo tomar a la mamá? Se lo pregunto porque algunas consultantes me dicen, oye, es que yo me llevo muy bien con mi madre, o sea, cómo es Ya, no tomar a la madre? vale. Es. Ujú. Entonces, sí, vamos a empezar por ahí, porque me puedo llevar muy bien con mi madre, pero no estar en mi lugar de hija. Si mi madre es mi amiga, que es muy frecuente, no tengo madre. Wow. Para, Anoten, compañeras. para la vida, para el sistema familiar, esa madre no está en su lugar o esa hija no está en su lugar, o ambas. Okay. Que lo Y quizá primero son los órdenes de la jerarquía, ¿no? no estoy en mi lugar. Y si no tomo a mi madre, casi seguro que no he tomado a mi padre tampoco, porque va los dos unidos. Entonces, habrá cosas en mi vida que no. O que el cáncer ya dice, ya es hora de que se ponga en su lugar.
puede que todo vaya bien, pero viene un cáncer para decirte, no estás respetando la vida, no estás en tu lugar. Y para que te vaya realmente bien en la vida, para ti, para tu familia, para tus descendientes, ponte en tu lugar de hija. Y así hay personas que no se dan cuenta de que Es que es no, algo muy sutil, maestra. O sea, ahorita que usted acaba de decir eso es, no estoy en el lugar de hija, sino en el lugar de amiga o de hermana mayor o de mi esposo. O sea, o de, entonces ahí, o de madre de ellos, sí. o de madre de ellos, y el cáncer, ¿qué pasa cuando ese cáncer de repente llega a los senos, ¿no? A la parte, sobre todo, ahorita hay mucho cáncer de seno, Sí, y el cáncer se va y luego regresa. bien. ¿Cuál es la dinámica ahí que está ese síntoma atrás de esa enfermedad? ¿Qué síntoma o qué emoción oculta hay atrás de ese Vale, síntoma? entonces sí. Espera, antes había una persona que decía, ¿cómo sé si estoy en mi lugar? Pues mira, tenemos una herramienta tan potente, tan fácil, que es representa. Representa a tu madre, representate. Si te ves de igual a igual con tu madre, no estás en tu lugar, porque tu madre es más grande que tú. Si te ves más grande que tu madre, evidentemente no estás en tu lugar, pero también si te ves de igual a igual, no estás en tu lugar. Representarlo hasta poder ver que tu representación te sientes más pequeña que tu madre y ya estarás bien, ¿vale? Y entonces, sobre el cáncer de mama. El cáncer de mama, quizá el más típico es el de la mama izquierda. Sí, Lo llamamos, se llama el cáncer del conflicto de nido, de cuando ya los hijos son mayores y se van a volar. Pero la madre no soporta que, vamos a pensar en un hijo, que este hijo se haya ido. Se cree culpable, se cree mala madre de que se haya ido. Eh, Se cree que no le da lo suficiente. Entonces eso es más frecuente si el hijo muere, por ejemplo. Pero también si simplemente el hijo se va. Y entonces la madre se siente mala madre. Siente que ese hijo necesita más de ella. Y entonces la memoria ancestral, pero ancestral, lejanísima, la memoria animal, eh, nos permite vivir el fenómeno que vivían, por ejemplo, las lobas o otros animales de manadas, que daban de mamar a sus cachorros y que si llegaba un invierno que no podían comer y que ellas ya no tenían leche, veían como uno de sus animalitos moría y entonces se desarrollaba lo que ahora llamaríamos un tumor, como más tejido para poder dar más leche de lo que podía dar. Y entonces eso es lo que hemos recogido en la memoria. Cuando una madre cree que es porque ella no alimenta lo suficiente, alimenta incluso en sentido metafórico, cuando claro. no alimenta suficientemente a su hijo, va a tener un cáncer de mama. Quiere decir, la naturaleza quiere suplir lo que ella siente como una carencia suya, ¿no? Entonces, cuando se da cuenta, cuando, cuando se da cuenta, cuando asume y tal, el cáncer desaparece, ¿no? Y cuando es por el lado derecho, todo eso es para una diestra, si es la persona zurda es al revés. Ok. Para la mano derecha, pues es el, el, el dolor de perder a alguien que no es un hijo. Eh, por ejemplo, de un compañero de trabajo, de un hermano, perder o separarse. Eh, Dice una chica, y cuando tenemos cáncer y no tenemos hijos. Alguien que habías tomado como un hijo. Ok. ¿Vale? Y entonces va a ser en la mama derecha. Cuando no es hijo real, va a ser la mama derecha.
O sea ¿vale? que Entonces, que como alguien como si fuera su hijo, puede ser a su propio esposo también. sí, y por supuesto. Entonces, cuando se reproduce, quiere decir que se sanó, resolvió, pero volvió a caer con el mismo conflicto. ¿Qué Es siempre un... pasa cuando ese cáncer logra irse y vuelve a regresar ese cáncer? O sea, cuando ese cáncer va y viene, ¿qué nos está mostrando, Brigitte, ahí? En ese cáncer que va y viene, es como no vuelvo a tomar la vida, o bueno, no sé, yo así lo veo. Entonces, primero, si se fue, es que ya se resolvió el conflicto, pero el cáncer, eso Bergelinger nos lo dijo, el cáncer nunca se va del todo, el cáncer no se va. Y cuando el cáncer habla, vemos que es como un guardián. Dice, volveré si de nuevo niegas la vida, si de nuevo te colocas mal con tu madre, si de nuevo rechazas a tu madre como madre, ¿no? Entonces, es eso, la persona ha podido superar el conflicto, pero otra vez se deja llevar por antiguos sentimientos de exigencia a la vida o exigencia a la madre, y entonces de nuevo el cáncer vuelve para decirle, toma a tu madre, toma la vida como es. Ay, maestra, y veo que hay muchas preguntas acerca del cáncer, muchas, pero bueno, aquí hay una parte importante porque la mayoría de las compañeras están aquí, son mujeres, es qué pasa con estas enfermedades que tienen que ver con la parte hormonal, la matriz, los ovarios, que tengan que ver con toda esa la parte reproductora de la mujer. Eh, ahí también tiene que ver con este rechazo a la madre o Entonces allí, mira, siempre hay que ver, eso es lo que el doctor Hammer pudo descubrir entre los 6 meses o el año antes de iniciarse la enfermedad, pasó algo grave. Y ese algo grave es el último conflicto desencadenante que también existió antes, 2 o 3 veces en su vida, que no pudo resolver en aquel momento. Entonces, cuando es todo el aparato femenino que está enfermo, ¿qué pasó? ¿Qué tragedia hubo? ¿Su madre murió joven? ¿O su abuela? ¿O la madre o la abuela perdieron hijos de un modo muy triste y que ya okay. no quiere seguir ese modelo, no puede por amor a los hijos perdidos o por amor a la madre y su dolor? Pues mamá, yo no seré madre por amor a ti. Es algo así. Y si Maestra, es todavía, perdón, si es más todavía, no quiero tener hijos para abandonarlos después. ok, ok. Y ahí, claro que en su página de Isconfonsa, ahí nos regala usted varios ejercicios sistémicos. En este caso, para poder hacer el ejercicio sistémico, que en algún momento también nos comentó que tiene mucha fuerza los ejercicios sistémicos, ¿Sí? porque entre menos queremos ver la enfermedad se hace más grande y dice, aquí estoy, veme, voltéame a ver algo que no quiero ver. Entonces nosotros lo que menos queremos ver es esa enfermedad, ¿verdad? Porque nos da miedo, porque nos da angustia, porque nos sentimos que una maldición nos cayó de la ancestralidad. Y esta parte, por ejemplo, hablando de estos movimientos sistémicos, maestra, podemos poner al cáncer enfrente y qué pregunta podríamos hacerle a ese cáncer. Háblese de cáncer de colon, de cuello, del ojo,
porque aquí veo que muchas personas tienen como preguntas específicas, pero bueno, sería bastante cansado estar, bueno, cansado y de tiempo para usted, por supuesto, de estar yendo órgano por órgano. Por ejemplo, hablando de esos ejercicios sistémicos, ¿qué podemos hacer y qué frase podemos utilizar? Ya. Poner el cáncer enfrente. Entonces, primero hay que hacerlo con el guía y ver, para esa persona hay que poner el cáncer o la madre, o, o solo el síntoma, o solo el tumor. Para cada caso puede ser diferente. Y cuando ponemos el cáncer y la persona, vamos a ver cómo se siente el cáncer. ¿Se siente inmenso, muy grande? Muy grande, por encima de todo. A ver. Y la persona igual, como el cáncer. Bien, entonces la persona necesita rebajarse, ponerse en su lugar. O a veces el cáncer va a mirar a la madre, o mira a ancestros, o mira a muertos. Y entonces es la mirada del cáncer quien va a dirigir. Entre el cáncer y nuestro guía vamos a ver dónde hay que ver algo, liberar algo, aceptar algo. Y entonces, mira, también algo importante que dijo Bert Hellinger. Vamos a tener miedo o rechazo a la enfermedad de la misma manera que tenemos miedo o rechazo a algo de nuestra vida. Ok. Nos portamos con el cáncer o con la enfermedad de la misma manera que lo que rechazamos. Y eso es importante. Entonces, ¿qué sientes con esa enfermedad? Asco. ¿Qué es lo que rechazas? ¿Te violaron? ¿Hubo algo? ¿Qué sientes? Desprecio. Sientes desprecio con tu madre, con tu padre, con las personas. O sea, te orienta un poco sobre el conflicto. Pero es sobre todo trabajar desde la mirada. La mirada, ver ancestros, porque hay necesariamente ancestros con el cáncer, porque es demasiado grave como para no haber ancestros, ¿no? Entonces, dejarnos guiar por el cáncer mismo, ¿no? Ok, maestra, y aquí hay otra parte importante ¿qué papel juegan los padres en la salud y en la enfermedad? ¿Qué Bueno, papel juegan los papás en esta visión desde las constelaciones familiares? Todo esto que nos muestra de tomar al padre, a la madre, de los órdenes del amor, los órdenes de la ayuda, ¿cómo impacta de la madre de donde venimos, de donde tomamos esa vida que es el regalo que a veces ni siquiera lo podemos tomar, y cómo este papá, esta determinación de que podernos quedar en la vida? entonces, mira, cuando hay una enfermedad grave, quiere decir que la madre tampoco había tomado a su madre, ni la abuela había tomado a su madre. Con lo cual, para que nuestros hijos estén sanos, vamos a hacer todo para tomar la vida como es, para tomar nuestra madre y nuestro padre exactamente como son. Eso es la salud para nuestros hijos, que nosotros estemos bien. Si no tomo a mi madre, posiblemente es que la mía tampoco, y entonces mi hija tampoco, o mi hijo tampoco. Y entonces estoy favoreciendo el terreno de las enfermedades graves. Háblese de enfermedades graves, la leucemia, que tiene que ver también con la sangre, con no poder La tomar. leucemia. Ajá, la leucemia. Sí, alguien preguntaba si se puede constelar. Claro, todo se puede constelar, todo. Ahí la visión de la nueva medicina es muy importante. Saber distinguir cuando se puede lo que es una enfermedad de fase activa, de rechazo de algo, de cuando es una enfermedad de resolución.
Y enfermedad de resolución no es por rechazo de algo, es como por pagar o por compensar algo. Bien, entonces la leucemia es una enfermedad de resolución después de un cáncer de hueso que muy a menudo pasa desapercibido. Entonces, la leucemia es un proceso de resolución, un proceso que pide a la persona descansar totalmente para que sus huesos se repongan, que vuelva a tomar su madre a la fuerza de su padre, pero en el descanso más absoluto, en la calma interior, en la actitud. Y según ver un poco qué más pide la leucemia a esa persona, ¿no? Y estas enfermedades que son físicas, también podemos hablar de las enfermedades emocionales, ¿no? De esas enfermedades emocionales que también están presentes y que también hablaba mucho acerca de este trauma, ¿no? El trauma cómo impacta en nuestra vida. Ya. Ese trauma como también de varios hechos que tenemos nos puede impactar tanto emocional y como dice el doctor Hammer, hasta la parte física, ¿no? Ya, sí. Entonces, a ver, una cosa es los problemas emocionales, que las constelaciones transforman las emociones, ¿eh? Okay. Y los trastornos psiquiátricos o mentales, que son enfermedades que ya vienen por no tomar al padre, en una familia en que lo masculino no ha sido tomado durante varias generaciones. Y las enfermedades físicas que vienen cuando es la madre la que no ha sido tomada, ¿no? Así. Aquí ahora había una pregunta sobre enfermedad en los niños. Entonces, Sí. cuando son enfermedades infantiles, es que el niño está creciendo y está viviendo conflictos, pues no sé, por ejemplo, la rubeola, el sarampión, está viviendo conflictos y los está resolviendo y vive esas enfermedades típicas de los niños. Pero cuando el niño no vive una enfermedad infantil, es que en su amor incondicional, mágico, ha dicho inconscientemente a su madre, a su padre, la persona que tenía esa enfermedad, yo, amar en tu lugar, yo por ti, Por ejemplo, sería un niño con cáncer. por ejemplo. Ok. Está tomando por amor al sistema familiar. Sí, a la madre, al padre, a un abuelo, sí. Sí. En el caso, maestra, también hablábamos, usted nos muestra en el libro que hay hablar sobre los órdenes de la salud, ¿no? Sí, sí, Y sí. eso me encanta, los órdenes de la salud bueno, pienso yo que hablamos más sobre los órdenes de la ayuda, la jerarquía, pero los órdenes de la salud me impactó mucho la información que nos muestra de Ya. agradecer y honrar la conciencia. ¿Cómo es agradecer y honrar la conciencia? Hombre, hay muchos aspectos de esos órdenes que es una decisión personal. Un tomar conciencia y decir, pues tomar a la madre es una decisión personal, no es algo que una constelación o una terapia puede hacer por mí. Entonces, si estoy en una actitud, no sé, de crecimiento, de desarrollo, de gratitud a lo que veo, pues doy las gracias a todo lo que existe. Entonces, la palabra conciencia, pues a algunos no les significará nada y a otros sí. Pues todo lo que existe, todo la conciencia que crea y que ve todo y que decide todo, estar en esa honra, en esa humildad. Y si a la persona no le dice nada, pues lo que para ella tenga sentido. Dios o el universo, lo que sea. Estar en una actitud de gratitud por la vida y de asentimiento. Mi Y uno enfermedad de los... es Ah, sí, sí, adelante, maestra.
mi enfermedad es necesaria. No solamente por mí, sino por toda la resonancia que tiene y que crea a nivel del destino colectivo. Por Y eso, bajo los órdenes de la salud ahí mencionaba también que es reconocer y agradecer los pensamientos negativos y propios, ¿no? Y eso, pues, obviamente que tiene que ver un poco también con lo que nos mencionaba anteriormente, con la parte de las enfermedades emocionales, pero también tiene que ver mucho cómo empiezo a observar esa enfermedad, cómo puedo yo también decir, ok, gracias por esto ¿para qué me estoy enfermando? No por qué, o sea, ¿qué es lo que requiero ver o qué es lo que no he podido ver? Entonces, ¿cómo puedo llegar a esa conciencia de decir, ok, estoy observando que tengo esta enfermedad y estoy observando que tengo estos pensamientos negativos que no son míos, que son tal vez de mi linaje, de mis creencias, de mi árbol? Eh, pero, ¿Cómo puedo? Esa es una parte, ¿no? pero los he recibido, pero yo los alimento y yo los repito. Okay. Por eso allí hay ese aspecto de ver el ancestro que tuvo ese sufrimiento, esos pensamientos obsesivos que crearon su enfermedad y que yo también lo imito voluntariamente. Entonces, también voluntariamente yo voy a poder decidir dejar de pensar eso. Porque no es suficiente devolver a alguien, sino es ver, y yo y mi responsabilidad, asumo también mi responsabilidad. Y entonces allí hay eficacia. Entonces agradezco porque todo lo que vivo tiene un sentido. Entonces agradezco esos sentimientos negativos porque en principio me ayudaron a superar algo, pero ya no tienen sentido, entonces les despido, les doy las... Y tengo la autodisciplina de no volver a aceptarlos. Y ayuda mucho precisamente decir gracias. Veo un pensamiento negativo que surge, gracias. En vez de enfadarme, que le va a hacer crecer, le digo gracias y disminuye y va desapareciendo. Sí. Es lo mismo que entonces podríamos aplicar para las enfermedades en algún momento que se esté presentando un cáncer, una leucemia, una artritis, una parte de cualquier enfermedad, decir gracias. Primero, primero es necesario. ¿Eh? Okay. Yo, algo que veo cuando tengo un grupo de constelaciones, primero a todos o con todos hacemos un ejercicio para decir sí y gracias a mi tema, a lo que me toca, sabiendo que si no estoy en esa actitud de asentimiento y de gratitud, más vale que no haga la constelación porque no va a servir para nada. Entonces, para que la constelación tenga eficacia, sirva para algo, primero la persona tiene que estar en la aceptación total y gratitud a lo que le toca, por duro que sea. Y esa Sí, es una parte de los órdenes de la salud que menciona usted, ¿no? Agradecer el amor y a la conciencia creadora de la vida, que eso sí, cuesta mucho trabajo. Realmente cuando uno tiene una enfermedad, lo primero que dice es, ¿y por qué me está pasando esto? Yo no lo quiero. ya, eso es. Y entonces, mira, yo veo que para las constelaciones en general, hay mucha gente que viene para quitarse algo. Pues Sí. mira, te vas a hacer 20 constelaciones y ese algo va a seguir. Porque lo primero es, sí, asiento a ese tema, asiento a eso e incluso le doy las gracias. Aunque no entienda, le doy las gracias. Y entonces es cuando la sanación puede empezar a operar. Pero no si vengo para eso, no va a servir. Digamos que las constelaciones, en el caso de las enfermedades, puede ser un medio que puede ayudar a aliviar el dolor, El dolor o la pero enfermedad.
por o la supuesto, enfermedad. por supuesto que sí. Pero hay que recordar una y otra vez a la gente que la constelación es la herramienta de una filosofía. Entonces, primero vivir la filosofía, es sentir a la vida como es y agradecer la vida como es. Agradecer lo que me toca como es, aunque no entienda. Y el segundo paso es hacer una constelación. Pero si no vivo primero la filosofía de las constelaciones, la constelación no va a servir para nada. Para nada. Se vuelven como si fuera una varita mágica, ¿no? De la constelación, aunque tiene mucho poder, conexión con el alma, se puede volver como algo, como sin darle esa importancia de esa conexión a algo tan humilde y maravilloso, sino más bien es, me duele algo, voy y hago una constelación y todo es mágico, ya en mí no tengo que hacer nada, me quedo quieto, ¿no? No es así. No es así, porque precisamente una de las fuerzas del amor o del orden del amor de Hellinger es equilibrar el dar y recibir. Si doy, voy a recibir. ¿Quiero recibir sanación? Pues primero tengo que dar algo. Y ese dar algo es asentir y agradecer. Entonces, cuando sinceramente, profundamente asiento y agradezco, se me abre la posibilidad de sanación de la enfermedad misma. Sí. ¿Cómo las enfermedades tienen mucha conexión con la parte de todos nuestros antepasados excluidos? Sí, a ver, de dos maneras. Estudiando qué es la enfermedad, según el doctor Hammer. Entonces, yo vi la primera parte, la primera enfermedad, la que se llama desfase activa, es una enfermedad en que yo me vuelvo excluidora Okay. y que es por fidelidad a un ancestro que excluyó a alguien. No Okay. mató, excluyó. Y yo me vuelvo excluidora igual que él. Y por eso tengo ese conflicto que excluye la vida, que excluye algo, que rechaza algo. Luego, al cabo de años puedo sanar, he crecido, soy más adulta y tal. A partir de ese momento me voy a identificar con el excluido. Y la segunda enfermedad es una enfermedad de identificación con un excluido. Es muy interesante. Y es donde se nos muestra cómo la enfermedad es totalmente sistémica. Y es un gran movimiento del espíritu porque es como reconciliación entre un excluidor y un excluido a través de mí, a través de mi enfermedad. Y es esa frase que usted nos comparte en varios libros, tomo tu exclusión en mi corazón. Eso es. Una gran frase. Sí, Una sí, sí. frase maravillosa, tomo tu exclusión en mi corazón y ahora te veo. Sí, eso es. Dice, yo soy excluida entre mis hermanos. ¿Qué significa? Bueno, Bueno, mira, si tú te sientes excluido, que tú también a cambio excluyes. Entonces, haz tu parte, que es dejar de excluir. Cuando dejes de excluir, cuando te sientas incluida, todo cambiará. Porque cuando hay exclusión hay dos partes. Y es suficiente que solo una de las dos partes haga su trabajo, que es reincluir al otro, para que los dos se transformen. así Sí. es. Maestra, ¿y usted podría, ahorita vi una pregunta de una chica, no vi su nombre, decir acerca de la infertilidad o la no poder ser mamá? Sí. Muchas mujeres hablamos como tengo una enfermedad porque no puedo ser madre, no puedo dar vida. Sí. ¿Nos podría hablar un poquito acerca de esto? O sea, de los hijos, de no poder dar esa vida creadora, o sea, no Bien. poder ser madre físicamente. Quiere decir que estamos vinculados a algo muy grave que pasó antes y que necesito ver con amor. En nuestra vida es así.
el destino colectivo desea que cada ser humano tenga hijos, tenga trabajo, tenga abundancia, sea creativo, sea feliz. Pero cuando no puede ser, por destino, cuando no puede ser, es porque a ese humano le ha tocado en generaciones anteriores algo muy grave que ver, que amar y que resolver. Entonces, una mujer que no puede tener hijos es algo muy grave. Es un dolor muy grave y es un sufrimiento para todo el destino colectivo que necesita hijos de cada vivo. Entonces, esa infertilidad, primero, necesita ser aceptada, amada, agradecida, aunque sea sin entender y con el mayor dolor del corazón. Entonces, algo se va a poder transformar en la vida de la persona. Y habrá que ir a ver a qué intrincación ancestral está ligada esa infertilidad y liberar algo del pasado. O una mujer que fue matada, una madre de varios hijos que fue matada dejando a muchos hijos huérfanos, o un hombre o una mujer dedicado a los abortos, a hacer abortar, a matar bebés o a matar fetos, también puede ser en alguna generación anterior. Entonces hay que ver qué es lo que surge de entre los ancestros. Y a veces no podemos entender, es solamente ver un ancestro con algo muy duro, o mucha culpa, y honrar, amar, honrar y decirle ya, esto ha terminado, descanse en paz. Ya no hay nada que pagar. Ya no hay nada que pagar, eso es, muy bien, sí. Y bueno, maestra, bueno, ya la última pregunta, porque me parece que nos ha compartido una gran información importante acerca de las enfermedades, ¿no? De las órdenes de la salud, que a mí me encantó leer eso y de repente es complicado ponerlo en práctica, ¿no? Desde la parte humana, a sentir que tengo cáncer, a sentir que tengo artritis, a sentir que no puedo tener hijos, a sentir que mi hijo tiene cáncer. De repente, cuando no hemos ido trabajando esta conciencia con esta conexión del alma, del espíritu, suele ser bastante complicado, bastante difícil. Y hay una parte de las órdenes de la ayuda que usted habla de devolver estos pensamientos a los antepasados. ¿Sí? Y bajo este contexto de devolver los pensamientos, también puedo devolver, o bueno, yo así diciéndolo, no sé si sea la palabra correcta, también puedo entregarle a ellos estas enfermedades de niña que tomé por amor, para que ellos no sufran tanto, yo te ayudo, yo por ti, yo como tú. Eh, Ese ejercicio por ti lo podemos hacer a menudo sin saber para qué. Porque hay muchas cosas que desde que de pequeños hemos prometido hacer. Entonces, de vez en cuando vemos que algo se repite, algo va mal o simplemente no nos sentimos muy bien, hacemos el ejercicio de tú por ti y yo por mí. Y alivia mucho sin saber exactamente qué pasó. Pero muchas de nuestras cosas difíciles vienen de una promesa de yo por ti. Entonces, el ejercicio de tú por ti y yo por mí alivia muchísimo y conviene hacerlo a menudo, sí, a menudo. y aquí dice una María Catalina, ¿los órganos tienen una vigencia? No, no tiene, no Ok. tiene. Ahora, es nuestra responsabilidad cultivarlos. Eso es, cultivarlos bien, Cuidarlos, sí. cuidarlos y estar ahí. Y maestra, ya para cerrar, usted que hay algunos médicos que están también en la comunidad Terapias del Alma, como médicos que con toda esta parte de los compañeros médicos que se han ido integrando un poco con esta, no sé cómo decirlo, que a veces piensan o dicen que
lo voy a decir así, que las constelaciones es una pseudociencia y este impacto de usted como psicóloga y con tantos médicos que usted también trabaja, ¿qué mensaje podría compartir a los médicos, a los médicos alópatas? Entonces, una cosa son las ciencias físicas, de las que forma parte de la medicina, y por otra son las ciencias humanas, que no tienen en absoluto los mismos criterios de evaluación, ¿vale? Entonces, unas cosas son ciencias exactas y otras ciencias humanas. Lo que pueden observar es que las constelaciones y otras terapias humanistas complementan la medicina científica. Los complementan, no les roba su espacio, sino que juntos se ayudan mucho. Y en varios países ya, o hospitales o lugares, se incluyen las constelaciones o se incluyen como o terapias complementarias. Entonces, siempre como complementario, nunca en sustitución de, nunca, nunca, sino como complementarias, ¿no? Y que hagan su experiencia, en vez de seguir los ecos o las modas, que hagan su experiencia, que trabajen en constelaciones algo y ya podrán decir si les merece la pena o no. Pero mira, gracias a esta serie de Netflix, la mayoría de la gente empieza a entender que en efecto nuestra vida está influenciada por todo el pasado ancestral. Y poco a poco la clase intelectual que niega las constelaciones va a tener que rendirse porque hay una presión social que entiende las constelaciones. Así que bueno, pues simplemente lo que hay, asintiendo a lo que hay, a favor o en contra, asintiendo. Así. Y ahí es donde podemos usar esta frase donde habla usted de las órdenes de la salud, de honrar las fuerzas de la sanación. Sí, muy bien, sí. Porque la sanación está en nosotros. Entonces, honrar esas fuerzas, dar sitio, agradecerlas, da mucha fuerza. Da mucha fuerza. Maestra, bueno, pues también invitando a la comunidad que está presente aquí, que usted va a estar acá en la Ciudad de México. Bueno, yo no estoy en la Ciudad de México, estoy en Guadalajara, pero ya la voy a ir a ver. A este evento que tiene en presencial en la Ciudad de México, trabajando con esta parte de padres e hijos. ¿Cómo es el otro tema de las empresas? ¿Cómo me fue? Éxito en el emprendimiento. La Ahí se me cortó. sexualidad, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, va a haber allí 5 días en la Ciudad de México a finales de noviembre, donde les espero a todos, que siempre descubrimos nuevas pistas, sanamos más, encontramos mucho más felicidad y plenitud en la vida todos juntos. Así que Así es. gracias, Carmen Leticia. Gracias, querida maestra. La honro, la veo. Gracias, gracias. Espero poderla abrazar a finales de noviembre allá en la Ciudad de México. Son muy Y pues que todos sigan su blog. Ahí hay muchos regalos que nos da usted todos los días, como ejercicios sistémicos, información. Digo, uno quisiera tomar todo, ¿verdad? Y de repente, bueno, es todo a su tiempo, ¿verdad? Todo tal y como es, como dice usted. Eso es, muy bien. Pues muchas gracias y un abrazo a cada uno. Un beso a Gracias. cada uno. Gracias, maestra. Excelente tarde allá en España y la quiero mucho. Gracias por este regalo. Que tenga excelente tarde y gracias a todos los que nos acompañaron. Y bueno, gracias, gracias, gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Cris Álvarez de España, Sonia de Colombia, Bolivia. Ah, también que va a ir a Bolivia, Nancy.
La maestra va a ir a Bolivia, allá la ves. Entonces, bueno, gracias. A ver, ¿cómo le cortamos? Gracias.